No lo voy a leer porque pues siempre es largo, entonces la idea es que lo podamos pasar poco a poco. Función frecuencia es una función que tiene el mismo Excel para hallar la frecuencia de la cantidad de personas que dieron respuesta a una pregunta. Eso lo vamos a ver rápidamente aquí para que ustedes puedan, después ustedes lo van a leer porque ustedes lo tienen en la plataforma, este es un documento que está en la plataforma. Dice, se toma como ejemplo la pregunta 4. Aquí se tomó como ejemplo la pregunta 4 y se hace un análisis y se aplica las herramientas que tiene Excel para hacer los cálculos. Para hacer los cálculos, aquí se está haciendo captura de una versión de Excel que es bastante, ya está como más bien como un poquito desactualizada, pero de todas formas sirve la herramienta de Excel, la que ustedes tengan en este momento, yo creo que les sirve. Además que ya más de en esos tiempos, pues ya la gente está actualizando o debería tener actualizado su Excel. Pero si no, esta es una versión que al parecer las ventanas y las imágenes que aparecen aquí son un poquito viejitas, pero sirven para hacer el análisis. Aquí, como les digo, son capturas donde están explicando el paso a paso para hacer lo que es la tabulación de los datos que hemos recopilado con la encuesta. Entonces aquí vamos poco a poco avanzando, porque pues la idea es no explicar esto así, sino que ustedes lo puedan leer ustedes mismos, y aquí se hace un análisis que si más adelante se puede hacer una clase con esto, pues hacemos una clase explicando mejor el uso del Excel para hacer la tabulación de la información. Entonces aquí se explica cómo calcular el porcentaje para cada respuesta. Esto también aquí ya se está haciendo capturas de los pasos que se hacen, que son fáciles, pero viendo ustedes mismos y tocando y manipulando esta hoja de Excel y a la vez que es un tutorial que está aquí dentro de una hoja de Excel, ustedes van a entender mejor el ejercicio. Entonces aquí estoy pasando rápidamente, miren, ustedes aquí pueden ver que han puesto el formato de porcentaje y, y explican paso a paso cómo se hacen los ejercicios de sacar el porcentaje, la frecuencia, cómo se saca la frecuencia de los datos que tenemos allí. En esa parte, esta sería la primera parte que tenemos de lo que es un tutorial para hacer la tabulación de nuestra encuesta. Y pasamos a una próxima pestaña que tiene este documento de Excel, que ustedes ya lo deben de tener descargado en sus computadores. Aquí estamos colocando un ejemplo de, este es el formato de encuesta y codificación de datos. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un proyecto de negocio, venta de bolsos hechos en polietileno. Y las preguntas las tenemos aquí. El número de preguntas está numerado del 1 al 15. Tenemos 15 preguntas. Ustedes lo pueden ver ahí, 15 preguntas. Tenemos la pregunta que en este caso sería la persona debe completar aquí, estrato al que pertenece. Entonces la persona completa si es estrato 1, 2, 3 hasta el 6. El nivel de ingresos. En este caso ustedes saben que las personas en sí, pues como no les va a gustar no son celosas en el sentido de decir cuánto están ganando, cuántos ingresos tienen, entonces ustedes lo pueden hacer como lo tienen aquí en esta parte, que la respuesta la están clasificando con el nivel de salarios mínimos legales vigentes, mensuales, salarios mensuales legales vigentes. Entonces, se clasifica de la primera respuesta, sería de 1 a 2 salarios. Este sería el código de la respuesta, el que ven aquí. Son por códigos para saber a qué respuesta están haciendo referencia. Entonces se clasifica por código. Si es la respuesta 1, entonces es el código 1. Si es la respuesta 2, entonces sería el código 2. Si es la respuesta 3, el código 3. Y así se hace una clasificación. Y las preguntas están aquí. ¿En qué ocasión usted compra bolsos? Bueno, esta parte. Todas estas son preguntas que nos pueden servir. ¿Por qué está aquí en verde? Porque este es el ejemplo que están tomando para hacer una tabulación. Se hace una tabulación tomando en cuenta solamente el ejemplo de una pregunta, porque se haría muy largo que la explicación se diera para todas las preguntas, porque es
aunque a nosotros sí nos va a tocar hacer la tabulación para todas las preguntas, solamente que aquí este tutorial que nos provee el SENA y que está en la plataforma, lo está haciendo solamente con base en la pregunta 4. ¿Cómo dice la pregunta 4? Dice, ¿por qué por lo regular elige un bolso de acuerdo al vestuario que utiliza? Pues vemos que esto viene más que todo enfocado hacia las mujeres. Y aquí tenemos dos respuestas, sí, no, una de las dos. Tengamos en cuenta que es más fácil trabajar con preguntas cerradas. ¿Cuáles son las preguntas cerradas? Son aquellas en las cuales nosotros ya le hemos dado una alternativa al encuestado para que escoja una de esas preguntas. Miren que todas estas preguntas son cerradas. Aquí se está pidiendo el estrato. La persona debe elegir entre uno de estos 6 estratos. Aquí el nivel de ingresos. Una de estas 4 alternativas de escoger. Aquí en qué ocasión usted compra bolsos. Entonces aquí están las alternativas. En la pregunta 4, responder sí o no. Todas estas son preguntas cerradas. ¿Cuándo son preguntas cerradas? Cuando la persona no se le da la alternativa de él comentar, sino que ya se le está dando que marque una opción. Esas son preguntas cerradas. Las abiertas son cuando la persona escribe y da su opinión o dice, da una posible respuesta. Eso hay que tenerlo en cuenta. Vamos a ver aquí. Sí, muy bien, Laura. El Excel tiene muchas herramientas para hacer la tabulación. Eso es cierto. Sí, como dice Nicole, está en material de formación. Allí podemos encontrar este archivo que es muy útil para nuestra tabulación. Está explicando muy bien lo que necesitamos. Vamos, sigamos aquí con la clase. Ya entonces vemos que preguntas cerradas y preguntas abiertas. Trabajemos con preguntas cerradas para que no nos compliquemos allí en eso, sino que de una vez, y podemos tomar esta plantilla como ejemplo. Esta plantilla, este modelo de encuesta lo podemos tomar. Y aquí están las demás preguntas. Hay 15 preguntas, y miren que cuando ustedes también preguntan la edad, a una persona también no le va a gustar o les da pena, o sí, uno le da pena decir que tiene ya 40 y tantos años, entonces ustedes ponen rangos. Un ejemplo de 18 a 23 años. Entonces usted pone la alternativa, las opciones de cuántos años tienen las personas para que las personas se clasifiquen en algunas de esas respuestas. No le pregunte de una a usted cuántos años tiene, no, sino que ellos mismos coloquen, bueno, yo estoy entre esta edad y esta edad, entre esta edad y esta. Entonces, de esa forma, ustedes pueden hacer la encuesta. Ya teniendo esto, este es un ejemplo que debemos tener en cuenta. Debemos tener en cuenta ese ejemplo. Ahora vamos aquí con, dentro de esto, vamos a ver si ustedes pueden verlo, pero aquí, bueno, al final de la hoja de cálculo, ustedes ven que, bueno, creo que no se alcanza a ver, pero hay unas pestañas. Ustedes ya cuando tengan descargado el archivo, ustedes se van a dar cuenta qué es lo que tiene, la hoja. Tiene en ese caso 4 pestañas o hojas en la parte inferior. Instrucciones, que fueron las instrucciones que pasamos, las primeras. Luego, lo de las preguntas, que es formato de encuesta, y codificación. Las codificaciones son el código que tiene cada respuesta, que va entre 1 a 5, 1 a 3, 1 a 2. Esas son las que les estoy mostrando aquí en esta parte, en este lado aquí, en esta parte que les estoy señalando. Esos son los códigos que tienen las respuestas. Y ahora vamos para la base de datos. Aquí en la base de datos es un ejemplo que se tiene de unas respuestas que se han dado y que un grupo de personas hicieron. En este caso, si nosotros vemos la pregunta, la columna verde, que sería la pregunta 4, que es la que se está tomando como ejemplo, en ese caso, según eso, yo he seleccionado aquí para ver cuántas personas se encuestaron. Y unas dijeron que sí, otras que no, unas sí, unas no. Entonces aquí lo que vemos es, yo hago el conteo, yo lo que hago es seleccionar toda la columna hasta la última. Y de esa forma, en la parte inferior derecha me va a decir el reconteo fueron de 50. En ese caso fue
se encuestaron a 50 personas. De esas 50 personas, como ustedes pueden ver aquí, unas dijeron sí, que sería el código de pregunta, que sería 1. El 2 es decir no. Otra persona dijo no. Otra sí, sí, no, sí, sí, no, 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 sí, 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 sí. Bueno, así. Toda esa parte, ese es el código de la pregunta. En lugar de uno poner sí o no, se le coloca el código de esa pregunta. Y de esa forma podemos hacer un mejor conteo. Ya esta sería la pregunta y ahora vamos para los resultados. Ya vimos que se está tomando como ejemplo la pregunta número 4. Ahora vamos a ver los resultados de la pregunta número 4. Esto es lo que necesitamos. Graficar y también tabular, y la tabulación la hacemos, la pregunta número 4, aquí está la pregunta, dice, por lo regular elige un bolso de acuerdo al vestuario que utiliza. Unos dicen que sí, o más que todo esto debe ser para mujeres, entonces unas mujeres decían que sí, otras que no. La respuesta, sí, no. Código de la respuesta, un 1 para el sí, un 2 para el no. Frecuencia fue la cantidad de personas que dijeron sí, 30 personas dijeron que sí, con un código de 1, entonces 30 personas dijeron que sí, 20 dijeron que no, para un total de la muestra de 50 personas. Frecuencia, entiéndanlo como la cantidad de personas que dijeron sí y la cantidad de personas que dijeron no. 30 dijeron sí, 20 dijeron no. El porcentaje es dividir 30 dividido el total de la muestra. ¿Cuánto es el total de la muestra? 50 personas. Entonces el 60% sería dividir 30 dividido 50 nos da 60%. Y ahora, los que dijeron no, es dividir 20 dividido 50 nos da el 40%, para un total del 100%. Claro, 60 más 40 da el 100%. El 100% de toda la muestra pues son 50 personas. Allí está la tabulación de la pregunta número 4. Pero recuerden que eso hay que hacerlo con todas las preguntas. Y a cada pregunta se le hace una gráfica, donde el azul representa el 60% y el rojo representa el 40%. Y esto es la tabulación solamente de la pregunta 4. Esa es la tabulación y la explicación que teníamos en esta parte. Y ya siendo esta parte, pues ahora hemos dado la explicación de esta información. Y las preguntas las podemos tener para en este momento. Ahora sí, ya teniendo esta información, vamos a escuchar las preguntas.